servía yo al Señor, debido a que mi madre siempre pues, me crió en el Evangelio. Estuve yo en la iglesia Bacú 3.2, de donde pastoreaba el hermano Jarvi Toro. Estábamos haciendo diferentes tipos de cosas. Mi madre era una persona que siempre tuvo propósitos Dios con ella. Ella pues nos llevaba diariamente a la iglesia, pero como niño al fin pues yo no me interesaba mucho lo que era seguir en la iglesia, iba más como quien dice por obligación. Pero entonces cuando yo empecé a caminar y a ver las cosas del mundo, cuando yo no estaba yendo a la iglesia, pues me empezaron a traer las cosas del mundo. Yo tocaba piano en la iglesia, para la gloria del Señor, sin nunca en mi vida haber cogido clases de música. El Señor me llevó a ser el pianista de la iglesia. Y cuando yo empecé a tocar en la iglesia, yo me sorprendí yo mismo, porque Dios me movió las manos y me dijo que yo iba a ser una persona que tenía un ministerio grande, poderoso con las manos, pero la edad que yo tenía yo no lo entendía. De repente empecé a ver las cosas del mundo, me empezaron a traer más las cosas del mundo que las cosas de la iglesia. Y ahí fue que entonces decidí, el peor error que cometí en mi vida, apartarme de los caminos del Señor. Cuando me aparto de los caminos del Señor, las cosas empezaron a cambiar. Todo en mi vida iba bien, todo en mi vida iba tremendo. Aunque era niño, como quiera estaba viendo las cosas y Dios estaba glorificándose de gran manera conmigo. Y cuando yo empecé a darme de cuenta de las cosas que Dios estaba haciendo conmigo, yo empecé a retroceder. En vez de estar caminando hacia adelante, empecé a darme cuenta que el mundo me llamaba más la atención que las cosas de la iglesia. Ahí fue que me aparté. Cuando me aparto, empecé a caminar con gente que no debía de caminar. Empecé a ver la mano del enemigo obrando en mi vida, pero para ese tiempo, como era muy pequeño, no lo entendía. Empecé a salir, empecé a usar drogas, empecé a juntarme con gente que no debía de juntarme. Y ahí fue que empezaron las cosas malas en mi vida. En ese momento yo empecé a probar marihuana, empecé a probar cocaína, empecé a andar con unas personas que eran dueños de puntos y empecé a trabajar en la calle en diferentes tipos de cosas donde me empezaron a llamar la atención. Cuando me empezaron a llamar la atención ese tipo de cosas, yo veía que mis amigos estaban ganando su dinero y yo no tenía dinero, tenía que pedirle a mi mamá y a mi papá dinero para yo tener mis cosas. Pero dentro de eso me llamó la atención uno de mis amigos. Me dijo, te voy a dar un paquete de drogas para que lo empieces a vender. Y de ahí entonces te puedas ganar un poco de dinero. Y yo dije, pues vamos a tratarlo. Empecé a tratar con eso, empecé a vender lo que era marihuana para ese tiempo. Empecé a ganarme mi dinero. Empecé a frecuentar discotecas desde muy temprana edad. Empecé a ganarme dinero y cuando empecé a ganarme dinero, ahí fue que yo entonces empecé a ver las cosas peor, porque ya se me había olvidado por completo lo que Dios había dicho conmigo y estaba metiéndome más de lleno en lo que era la calle. Empecé a comprarme prendas, empecé a comprar carros con mis amigos, andábamos para diferentes tipos de lugares y cada vez que llegábamos a diferentes lugares nosotros lo que hacíamos era, nos creíamos los dueños del lugar. Nos metíamos en una discoteca y cuando entrábamos a la discoteca nosotros creíamos que habían llegado como si nosotros fuéramos dioses y empezamos a tratar a la gente menos que nosotros y nosotros lo que hicimos fue que vimos como el enemigo entró en nuestras vidas por esa manera y nos olvidamos por completo de la palabra que Dios me había dado. Empecé con una persona que era... Empecé con un hombre que traficaba poquito, pero como vi que me estaba ganando dinero, me empezó a gustar, entonces le dije que yo me quería ganar más de lo que yo me estaba ganando, y ahí fue que entonces me ofrecieron para vender perico. Cuando empecé a vender perico, que se conoce mejor como cocaína, ahí fue que entonces las cosas empezaron a cambiar, porque ahí cuando yo empecé a vender el perico me estaba ganando mucho más dinero. Empezamos a bregar con armas y a bregar con un sinnúmero de cosas que nunca en mi vida había bregado, y ahí entonces el enemigo empezó a tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque además de entonces de estar vendiéndolo, también empezamos a consumirlo. Y cuando empezamos a consumirlo, ahí fue que las cosas cambiaron. Porque empezamos a descuadrarnos, empezamos a hacer un sinnúmero de situaciones y de cosas. Cuando empezamos a hacer esas cosas, el enemigo tomó ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque ya entonces estaba dependiendo del perico para entonces caminar y vivir. Les cuento que cuando salgo de mi casa, mi mamá me dice, no te vayas. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no quieres que yo me vaya? Y me dijo, siento algo, tengo una inquietud. Y yo le dije, no te preocupes, mami, todo va a estar bien, yo me voy con mis amigos.
Me voy con mis amigos, me llamaron, nos fuimos y nos montamos en el carro. Cuando llegamos al carro teníamos droga, teníamos armas, teníamos diferentes tipos de cosas en el carro. En ese momento mi mente estaba bloqueada porque mi mente yo pensaba que todo estaba bien, que nosotros éramos los dueños de la calle. Cuando nosotros de momento sentimos que nos intercepta una patrulla, nos fuimos y nos fuimos de huida. Cuando nos vamos de huida, la policía como que habían unos guardias de frente que ya nos estaban velando, interceptan el carro y nosotros teníamos droga. Lo único que nos dio oportunidad fue de botar una pistola que teníamos. Cuando la policía nos para, nos dice, bájense del carro, y nosotros dijimos, bueno, es que hasta aquí llegué. Este es el momento que yo nunca en mi vida había pensado que iba a pasar, pero lamentablemente ya no teníamos para dónde correr, no teníamos para dónde esconder. Cuando la policía nos detiene y nos baja de los carros, cuando nos bajan de los carros, vi como muchas cosas, ahí fue que nosotros demostramos quién realmente somos, porque cuando la policía me paró, que yo era el hombre que me creía que era el dueño de la calle, que era dueño de todo, ahí fue que se empezaron a temblar mis piernas y empecé a sentir, hasta aquí llegué. Mi mamá misma me lo dijo antes de que me fuera de mi casa, no salgas, porque tengo una inquietud grande contigo. Con todo y eso, cuando la policía viene y empiezan a verificarnos, encontraron que teníamos marihuana, encontraron que teníamos perico, encontraron que teníamos un sinnúmero de cosas, dinero en efectivo, y nos llevan arrestados de ese lugar. A todo esto mi mente pensaba, mi mamá, lo que me dijo mi mamá, pero por no hacerle caso, fueron que nos llevaron arrestados. Nos arrestaron a cada uno de nosotros. Nunca en mi vida pensé que iba a pasar por una situación como esta, pero me arrestaron y llegamos al cuartel. Yo era menor de edad. Me dijeron, tenemos que llamar a tus padres, y yo dije, no, no llames a mis padres, pero como quiera tenía que llamar a mis padres para responder por mí, porque yo soy menor de edad. Y cuando me llamaron a mi casa, y mi mamá tiene que llegar al cuartel, le dije al guardia, por favor, quítame las esposas, que yo no quiero que mi mamá me vea, mi mamá es cristiana, yo no quiero que mi mamá me vea con unas esposas. El guardia me esposó frente a una silla, que cuando mi mamá llegó me vio con las esposas. Eso fue una vergüenza para mí, mi mamá cristiana. Mi mamá habiéndome dicho que cuando yo saliera de mi casa que tuviera cuidado porque tenía una inquietud. A todas estas yo como quiera no le hice caso. Y me fui para la calle y me cogí ese caso de droga. Cuando ella llegó me vio arrestado. Me decía, muchacho, hazle caso a tu mamá, porque tú no le haces caso a las cosas que tu mamá te dice, el mismo policía, dándome consejos. Y yo a todas estas dije, no sabía ni qué hacer porque tenía una vergüenza grande, porque mi madre me lo había dicho antes de que yo saliera de mi casa. Ese fue el primer caso de droga que yo me cogí. En medio de ese caso, cuando determinó el juez, me dieron 3 años de probatoria. Yo era un joven con 3 años de probatoria encima, con un llamado de Dios, pero no haciéndole caso a lo que Dios me había dicho. Preferí la calle, y la calle lo que me trajo fue ese caso. Cuando llego, el juez determina que me iba a dar 3 años de probatoria. Me dieron un arresto domiciliario donde mis padres, yo no podía salir de mi casa hasta las 4 de la tarde. Y yo me sentía, yo pensaba que yo era el dueño de todo, pero en esos momentos ahí tenía que estar debajo de la tutoría de mi mamá. A las 4 de la tarde tenía que estar en mi casa, no le hacía caso a mi mamá, como quiera me salía, me iba. En medio de ese proceso de la probatoria, di un positivo a marihuana y me ingresaron en un hogar de rehabilitación. Como empezó el caso, empezó de una manera y ya yo iba entrando un poquito más a fondo en la calle y en las cosas que ya Dios me había pronosticado que yo iba a tener una cosa, pero por no hacerle caso a la voz de Dios, estaba en otra faceta de mi vida. Ya estaba en un hogar de rehabilitación, ya estaban pasándome como un adicto, ya yo estaba en ese hogar rodeado de gente que tenía vicios de droga, mi mamá llorando en mi casa, porque yo, un hombre que tenía llamado de Dios a la edad que yo tenía, preferí la calle y lo que hice fue buscarme problemas y problemas y problemas. Cuando llegué al hogar de rehabilitación me encontré con un sinnúmero de personas que todo lo que estábamos haciendo, cuando llegué al hogar, supuestamente en el hogar de rehabilitación yo me iba a rehabilitar, pero en el hogar, cuando yo entré al hogar, lo que hicimos fue estar más envueltos en las cosas de las drogas. Estábamos pasando drogas, estábamos ayudando a otras personas a vender droga dentro del hogar, estábamos en el vicio de las drogas. Hasta que de momento, un día ese hogar era un hogar de rehabilitación cristiano, tuve un encuentro real con Dios, donde Dios me habló y me dijo que Él tenía propósitos grandes conmigo. Y ese día yo me quedé sorprendido porque yo pensaba que ya la palabra que Dios había dado a mi vida yo nunca la iba a ver. Pero me di cuenta que en medio del proceso de todo lo que yo estaba haciendo negativo, Dios todavía tenía un trato especial conmigo. Me convierto al Señor en el mismo hogar, empiezo a tocar piano nuevamente, empecé a ver las maravillas que Dios me había prometido nuevamente. Teníamos un grupo que se llamaba
los codequitos, que éramos payasos jóvenes cristianos y los llevamos a las iglesias a dar testimonio. Y empecé a ver las cosas que Dios había dicho. Dios empezó a hablarme de ministerio, que yo iba a predicar su palabra y que yo iba a predicar su palabra, pero yo no entendía porque yo era un joven. Empezamos a tocar otra vez piano en medio del hogar de rehabilitación. Dios empezó a hacer cosas lindas conmigo. Empezó a hablarme de ministerio, y ya yo había dejado lo que era vicio, había dejado lo que era droga y había empezado a caminar nuevamente en los caminos del Señor. Hasta que un día me dieron un pase y ese pase era para yo salir a la libre comunidad. El caso eran 3 años y esos 3 años, en 1 año y medio, Dios permitió que yo volviera de nuevo a la libre comunidad. Me tumbaron y me archivaron los cargos. Eso no lo hace nadie, lo hizo solamente Dios. Algo que yo en mi vida iba a poder ver. Que de mi caso de 3 años, en solamente 1 año y medio, ya yo estaba en la calle nuevamente. Cuando me dan ese pase, yo salgo y me dijo la que era mi directora, me dijo, no salga, que todavía tú no estás preparado espiritualmente para combatir con la calle. Y yo le dije, no tengo ningún problema, yo soy cristiano, yo estoy bien. Me salí fuera de la voluntad del Señor, aunque ya tenía el permiso legal de irme del hogar, pero me fui fuera de la voluntad del Señor. No estuve más que 2 semanas en la calle, acabándome de convertir, Dios hablándome de promesas, viendo que las cosas estaban bien, me vuelvo a apartar de los caminos del Señor. Cuando me vuelvo a apartar de los caminos del Señor, ahí fue que mi vida realmente se empeoró. En la Biblia dice que cuando tú te apartas de los caminos del Señor, el enemigo aprovecha. Y si tú tenías un demonio, él viene con 7 más grandes que los que tú tenías a hacerte, atormentarte la vida. Y yo nunca creí en eso hasta que me aparté la segunda vez de los caminos del Señor. ¿Por qué? Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, yo me salí de la cobertura y de la ala protectora del Señor. Ya yo empecé con un llamado, ya teníamos tiempo, ya Dios había hablado de ministerio. Pero en ese momento preciso, cuando me aparto de los caminos del Señor, fue que yo vi la mano misma de Satanás entrar a mi vida. ¿Por qué le digo la mano de Satanás entrar a mi vida? Porque la segunda vez, que fue esa, que yo me aparté de los caminos del Señor, yo empecé nuevamente a traficar con drogas. Empezamos a vender droga en diferentes tipos. Ya yo no era el mismo joven que estaba, yo no era un chamaquito, ya yo era un hombre. Y ya para ese tiempo, pues ya yo me creía que me mandaba, ya yo tenía casos en la corte, ya yo estaba haciendo diferentes tipos de cosas. Me conseguí un trabajo y con ese trabajo lo que hice fue lavar el dinero de lo que yo me estaba ganando con ese trabajo. Pero yo era una persona que me convertí en un ambicioso al dinero y lo que hacía cada vez y quería más y quería más y quería más. Como joven al fin, empecé a ver que el dinero me estaba llamando la atención y empezamos a traficar con droga nuevamente. Pero en esta vez vi otra cosa y probé una cosa que era un poquito más fuerte. Ya la droga no me estaba dando la atención, pero lo que yo estaba viendo dinero era en lo que era lavar dinero. Cuando comienzo a trabajar en el lavado de dinero, ahí fue que la cosa se complicó. Porque empecé a hacer un poquito de cosas que pensaba que yo era el hombre más inteligente de la tierra. Me junté con una persona y con esa persona comenzamos a hacer lavado de dinero en diferentes tipos de bancos. Nosotros viajábamos la mayoría de países de este mundo lavando dinero en diferentes bancos. Abríamos cuentas de banco en Estados Unidos, en Atlanta, en Chicago, en Orlando, en Puerto Rico, en diferentes tipos de lugares. Abríamos cuentas de banco, ¿para qué? Para poder lavar ese dinero que estábamos haciendo. Y en eso nosotros pensábamos que nunca nos iban a coger. Yo pensaba que yo era el dueño de este mundo. Ya había dejado un poco de bregar con la droga, pero seguía consumiéndome la droga con el dinero que yo estaba haciendo lavando dinero, pero seguíamos entonces envueltos en ese mundo y en el lavado de dinero, pensando que nunca en la vida nosotros nos iban a capturar. En medio de ese lavado de dinero, cuando estoy viendo la mano de Dios, que Dios seguía hablándome, donde quiera que yo entraba, donde quiera que yo me metía, aparecía una persona cristiana y me decía, tú eres un escogido de Dios, tú vas a predicar la palabra del Señor, pero yo nunca le hice caso. Yo decía, sí, algún día. Yo estaba viendo que yo estaba ganándome dinero, yo me podía comprar todo lo que yo quería. Me pasaba viajando para todos los hoteles que me gustaban, viajando a diferentes partes del mundo, con dinero, con mujeres, con todo lo que cualquier joven quisiera tener. Hasta que llegó un día que me fueron a buscar arrestado por algo que hice que no debía de hacer. Y ese fue mi primer caso por estar trabajando con cosas que no debía de trabajar en el tráfico de dinero. Pero en ese momento entré en desesperación porque ya era mi segundo caso. Pero había un amigo mío que me dijo, mira, vamos a trabajarlo de esta manera, y entré a hacer diferentes tipos de cosas sin pensar en que Dios tenía un propósito conmigo.
y él fue la persona que utilizó. Llegamos a un lugar donde un brujo nos dijo que él nos iba a sacar de ese caso, que ellos no eran los que iban a trabajar directamente con ese caso, que no iba a permitir nada, que yo tenía un indio que estaba detrás de mí, que ese indio me iba a cubrir siempre y que ese indio nunca iba a permitir que a mí me pasara nada. Entramos a ese lugar. Cuando entramos a ese lugar, ese hombre empezó a decirme diferentes tipos de cosas que a mí me asombraron. De las cosas que él me dijo, tu caso se va a caer. Y yo decía, bueno, este hombre me está diciendo que a mí el caso se me va a caer y es un caso grave. Es un caso de federal donde yo era tráfico de dinero. Cuando esa gente empezaron a trabajar en mi caso, yo sin decirle nada a mi mamá, sin decirle nada a mi familia, porque yo soy apartado. Y eso me iba a dar vergüenza, decirle a mi mamá que yo estaba trabajando con un brujo para que ese brujo resolviera mi problema, sabiendo que yo era apartado. Cuando ellos empezaron a trabajar en el caso, exactamente, el caso me lo archivaron. Me archivaron el caso, no me preguntes cómo, no me preguntes la situación, cómo pasó. Yo sé que los brujos empezaron a trabajar en el caso y el caso se me cayó. A mí me turbó. ¿Por qué? Porque yo soy apartado y me puse a trabajar con un brujo. A todas estas, yo no podía dormir, yo me sentía desesperado porque yo sentía que cosas malas estaban llegando a mi cuarto. Yo no podía descansar, no podía dormir. Yo dije, no voy a hacer esto más, no voy a trabajar más en el tráfico de nada, me voy a comportar y me voy a quedar haciendo las cosas bien. Pero como no me estaba ganando dinero, me envolví un poco más en la calle. Yo siempre he sido, yo trabajé en la música, fui productor musical y se me abrió una oportunidad con una persona del área de San Juan y me hicieron una oferta de trabajo. Empecé a trabajar y se me abrió una puerta en la televisión. A mí me encantaba la televisión. Cuando se me abre esa puerta en la televisión, me voy allá a producirle música a diferentes artistas. En la televisión, empecé a trabajar en un canal de televisión como productor musical de un programa de televisión. Pero trabajando como productor musical del programa de televisión se me empezaron a abrir otras puertas. ¿Qué otras puertas fueron? Que se me dio la oportunidad de producir mi propio programa. Cuando yo empecé a producir mi propio programa de televisión, ahí fue que yo empecé a ver el llamado de Dios más lejos. ¿Por qué? Porque empecé a tener diferentes tipos de roces con unas personas del área de allá y lo que hice fue que la persona que me dio la mano la eché a un lado y empecé a trabajar yo solo. Ya yo me estaba creyendo que todo era mío, que yo era el dueño de todo y volví otra vez. Tenía dinero, empecé a ganar mucho dinero, empecé a trabajar en televisión, que era lo más que a mí me gustaba y me llamaba la atención. Brenda Robles, empecé a trabajar con Jackie Hernández, empecé a trabajar con un sinnúmero, Yomo, Checa, Alex Gárgola, diferentes tipos, Cosculluela, diferentes tipos de cantantes y diferentes tipos de productores y gente que trabajaron conmigo en lo que era la producción del programa y ahí empezaron a cambiar entonces otra faceta en mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a creerme que yo era una persona invencible, intocable, donde yo veía a todo el mundo por debajo de mí. Eran sueños que yo todo siempre en mi vida tuve, que yo nunca en la vida pensé que los iba a ver. Pero gracias a diferentes tipos de personas que me dieron la mano, empecé a verlo, empecé a descartar a todas esas personas que estaban trabajando conmigo y empecé yo a trabajar por mi misma cuenta. Y veía cada vez que el dinero me llamaba más la atención. El dinero era todo para mí. Empecé a ganar mucho dinero y en medio de ese dinero que yo ganaba empezaba a descartar gente. ¿Por qué? Porque me creía en cada momento de las cosas que yo estaba viendo que yo era mejor que nadie. Empecé a comprarme carros, seguí viajando, seguí montándome en diferentes tipos de cosas que no debía hacer. Porque teniendo el dinero, como quiera, seguíamos en el tráfico y en el lavado de dinero. Porque eso nos gustaba, cada vez mientras más gastaba, más me gustaba. Llegué a conseguir la casa que yo siempre anhelé tener. Tengo una casa de 3 cuartos, aire acondicionado central, aire en todos los cuartos, televisores plasma en todos los cuartos, alfombra, asientos en cuero
lo que cualquier joven hubiese querido tener en la vida, lo logré tener. En dinero falso, dinero sucio, que no se supone que lo tuviera, pero lo tuve. Eran sueños que yo siempre había querido tener. Tuve el carro que yo quería, viajé a diferentes partes del mundo, que eran sueños que yo siempre tuve. Visité, yo creo que todos los lugares que yo me propuse en algún momento de mi vida, pensaba que no los iba a lograr, los pude visitar y los pude hacer un sinnúmero de cosas que yo siempre las vi como sueños, pero los hice realidad. ¿Cómo? Con el lavado de dinero, porque lo que estábamos haciendo era, de un programa saltamos a coger otro programa, y entonces cuando yo vi que el lavado de dinero era bueno, pues empezamos a tener diferentes tipos de programas, porque esos programas lo que nos estaban haciendo era que mientras más programas yo había, más dinero podía lavar, y empezamos a tener un sinnúmero de condiciones y de cosas. En medio de los viajes la policía ya nos estaba velando y yo no lo sabía, la policía estaba rastreando todo lo que yo hacía. Pero yo a todas estas, yo tenía casi 4 o 5 identidades, yo a nadie le decía mi nombre. Yo siempre me llamaba de 20.000 maneras menos del nombre que yo quería, porque tenía miedo a que me fueran a coger en algún momento. Pero cada vez que lo hacíamos, en diferentes lugares donde yo iba, cada vez que yo viajaba a los aeropuertos me volteaban los guardias, siempre me estaban velando, pero yo pensaba que era por diferentes cosas. Yo siempre andaba con muchas prendas, tenía miles de dólares en prendas, relojes, pulseras, sortijas, siempre andaba con prendas, era otra de las cosas que yo siempre anhelé tener. Y tuve muchas prendas, de todas las prendas que yo siempre quise tener, las tuve. Y yo cada vez veía más lejos el llamado de Dios y veía a la gente por debajo de mí, porque pensaba que el dinero no era todo. Me alejé de mi familia, seguí trabajando con cosas en la calle, seguí andando con amigos, llegué a tener guardaespaldas, tenía casi 8, 10 o 12 guardaespaldas. Cada vez que yo llegaba a un lugar, ellos me abrían la puerta, ellos me vigilaban cada vez que yo entraba al baño para que lo que yo hiciera, nadie me podía tocar, nadie me podía mirar, porque el que me mirara o el que me tocara, ellos salían al frente de mí y no permitían que ninguno se me acercara. A mí todo el mundo me veía y a mí me llamaban bebé trampa, porque yo hacía un sinnúmero de cosas que se supone que no hiciera, ilegales, y siempre estaba envuelto en los negocios ilegales. Y donde quiera que yo caminaba y andaba con guardaespaldas, andaba con más seguridad que el gobernador de Puerto Rico. Y eso era una de las cosas que yo pensaba que me iban a hacer feliz. Yo llegaba a la discoteca, cerraba la discoteca para solamente beber yo y mis amigos. Estaban las mujeres que ni botándolas se acababan alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque éramos los más reconocidos, como que dicen, en el grupo. Cada vez que se formaban balaceras, cada vez que se formaban tiroteos, se formaban cosas, mataban a alguien, mataban a fulano. No, yo seguía todavía pensando en que yo era invencible, que a mí nadie me iba a tocar, porque tenía tanta seguridad alrededor que pensaba que las cosas iban a ser siempre igual. Pero llegó un momento de mi vida donde había un vacío y había una soledad que no me permitía ser feliz. En medio de todo eso, empecé a trabajar en el manejo de diferentes artistas. Empecé a producir eventos para artistas. Cuando yo empecé a producir eventos para artistas y a trabajar con artistas de sobrenombre más grandes, ahí fue que entonces empecé a involucrarme en unas cosas que no debía de involucrarme. ¿Por qué? Porque yo tenía tanto dinero y tenía tantas cosas que yo siempre anhelé tener, pero lo que no tenía era felicidad, y trataba de buscar la felicidad en la cerveza. Bebía todos los días para poder dormir borracho, si no, no podía dormir. Y dentro de la cerveza, después la cerveza no me hacía nada, y empecé a fumar marihuana. Después de la marihuana empecé a usar cocaína, y estaba a veces días y días y días, cerraban las discotecas, y eso era hueliendo, bebiendo, pasándola con diferentes tipos de cosas. Llegó un momento en mi vida que yo pensé que yo iba a llegar a ser un adicto, porque ya no me hacía nada, pero tenía todo lo que yo quería tener y tuve todo lo que necesitaba tener, pero a la misma vez nada de eso me llenaba ni me hacía feliz. Y yo cada vez que yo pensaba en las cosas, cada vez yo llegaba a mi casa y me acostaba a dormir, la única persona que yo siempre decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo todo lo que me puede hacer feliz ahora mismo, pero no lo soy. Y siempre le oraba al Señor y le pedía al Señor, pero yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo, pero yo lo veía cada vez más lejos. ¿Por qué? Porque yo no estaba fuera de la voluntad del Señor. Pero yo pensaba, yo decía, yo ir a los caminos del Señor, yo estoy acostumbrado a este tipo de vida, yo no voy a dejar lo que yo estoy haciendo. Pero donde quiera que yo entraba, donde quiera que me metía, Dios aparecía un siervo del Señor y me hablaba y me decía, tengo propósito contigo, donde quiera que te metas yo te voy a buscar y el propósito mío se va a cumplir en ti. Pero yo nunca entendía, yo decía, sí, algún día será, porque yo estoy viviendo súper bien. Hasta que llegan a mi casa y me busco otro caso. Me llegan a buscar arrestado de nuevo. Me arrestan nuevamente. Me busco otro problema más con la policía, donde yo jamás en la vida pensé que iba a salir.
Me voy para los Estados Unidos escondiéndome de la policía. Acá en Puerto Rico dejé todo ese revolú, en mi casa me estaban buscando. Cuando me estaban buscando en mi casa, yo viro porque no quería buscar a mi familia problemas. Cuando viro, hicimos un sinnúmero de cosas que no debíamos de hacer ilegales. Hablamos con abogados, así teníamos el dinero para hacerlo. Y cuando vinimos a abrir los ojos, pues ese caso, pudimos romper con ese caso. Pero yo no sabía en ese momento que Dios tenía su mano puesta ahí. Pero yo pensaba que era suerte, que era que como yo tenía dinero y como yo tenía todo lo que a mí me gustaba, pues estábamos librándonos de eso. En medio de mi proceso en el mundo, teniendo yo todo lo que quería, trabajando con todos los artistas que tenía, yo llegué un momento a pensar en una reunión que tuvimos, no había felicidad en mi vida, todo el mundo me estaba hablando y todo el mundo hablándome de las cosas que venían para este año, donde venían un montón de cosas nuevas, donde me entregaron el manejo de unos artistas que yo soñaba y anhelaba trabajar con ellos. Y nunca en la vida lo pensé. Entonces Dios me hablaba de que tenía propósito conmigo, pero yo estaba viendo que en el mundo las cosas me iban bien y yo veía más lejos el propósito de Dios en mi vida. Y yo dije, pues Dios mío, algún día llegaré donde ti, pero por ahora déjame disfrutarme la calle, porque me gusta. Pero entonces cuando me hacen ofrecimientos de los artistas que yo tenía, me ofrecieron un artista para yo trabajar con él. Cuando me ofrecen ese artista, yo dije, bueno, Dios mío, yo voy a hacer un party en una discoteca donde se meten 2.000, 3.000 personas fácil un sábado por la noche. La entrada vale $20, yo voy a cobrar 15 y voy a invitar a ese artista para que esté en la actividad. Es imposible de que esa actividad se me vaya a llenar. Si tú tienes un propósito real conmigo, le dije yo a Dios, tú no vas a permitir que ese party se llene. Es algo imposible que iba a pasar. Un artista que había metido 16.000 personas en un coliseo, a mí me lo entregaron en un manejo. Ese hombre nunca en la vida había cantado en una discoteca. Yo era el primero que le iba a llevar a una discoteca en el área de San Juan, donde normalmente frecuentan 2.000 a 3.000 personas. Era imposible que no se llenara. Empezamos a hacer los movimientos para el party, empezamos a poner lo que era promoción. Era el party más hablado en el área metropolitana. Todo el mundo estaba contento con ese party. Me voy para la iglesia, me voy con mi mamá para el área oeste. Y estando en el área oeste con mi mamá en la iglesia, Dios me seguía hablando y me decía, yo tengo propósito grande contigo. Yo le dije a él en la mente, Dios mío, yo te dije, si tú eres Dios de verdad y tú tienes un propósito conmigo, tú vas a hacer que ese party no se llene. Y exactamente, seguí con ellos envueltos en un sinnúmero de cosas. Cuando llego al área metropolitana el día del party, empezó el día del party, todo el mundo hablando del party y la gente, nosotros contratamos seguridad, contratamos de todo. Bueno, era un party donde invertimos un sinnúmero de miles de dólares para poner en acción ese party. Cuando llega la hora del party, nada más y nada menos que 35 personas solamente se entraron al party. Y ahí yo me recordé de la palabra que yo le había hecho a Dios. Le dije al Señor, si tú eres Dios de verdad, tú no vas a permitir que este party se llene. Solamente entraron 35 personas al party. Era imposible, en mi staff solamente eran 18. Solamente que lo que entraron fueron como 17 personas como mucho. Le tuve que devolver la entrada a todos los que fueron. A todas estas Dios me demostró quién era Él, pero yo no demostré que tenía palabra de hombre. Porque Dios me dijo a mí, en eso tengo propósito contigo, sal de donde tú estás y ven a mis caminos. Pero yo no le hice caso. Seguí haciendo las cosas como yo quería y como me daban la gana. Yo dije, eso fue una casualidad. Así que vamos a seguir trabajando y seguía viendo las cosas y seguí lavando dinero. Y seguía lavando dinero. Lavaba más de 30, 35 mil dólares en un mes. Y eso lo botábamos porque así mismo como lo cogía, así mismo lo botábamos en discotecas, lo botábamos en lujo, en ropa, íbamos a tiendas en diferentes partes del mundo, cerrábamos la tienda solamente para comprar nosotros, para nada, para darnos lujo, para creernos que somos mejor que nadie. Alquilábamos carros, siempre andábamos en un carro nuevo, comprábamos carros, los usábamos, los vendíamos. Y ese era el tipo de vida que nosotros creíamos que era el feliz, el tipo de vida que cualquier persona se quisiera dar. Un tipo de vida de andar con artistas, andar rodeado de guardaespaldas, de seguridad, con dinero, con prendas, con lujo y placeres y tener todo lo que cualquier joven quisiera tener. Pero realmente cada vez que yo llegaba a mi casa no era feliz. Cada vez que llegaba a mi casa lloraba. Un día me recuerdo que llego a mi casa, llego a las 6 de la mañana, llevaba 3 días amanecido. Estaba borracho, me había metido de todo tipo de cosas porque no tenía felicidad. Y tenía todo, tenía dinero en el bolsillo, tenía de todo. Y le dije a mi mamá, a las 6 de la mañana llamé por teléfono a mi mamá y le dije, mami, ¿dónde tú estás? Mi mamá es pastora.
mami, ¿dónde tú estás? Y ella, ¿qué te pasa? Y yo, estoy bien, quiero que llegues a donde yo estoy. Y mi mamá llegó al lugar donde yo estaba, y cuando ella llegó me vio que yo estaba borracho, yo estaba todo sucio, me dijo, bebé, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no me pasa nada, solamente quiero que me escuches, quiero que ores por mí. Porque en ese momento de soledad, donde cuando se acaba la noche, cuando termina el día, cuando tú crees que es el momento donde tú hiciste todo lo que tú querías, te das cuenta que realmente lo único que te puede ayudar es Dios. Y mi mamá como pastora le dije, mami, quiero que llegues a donde yo estoy. Mi mamá oró por mí, hizo una oración por mí. Ese día yo acepté al Señor, pero nuevamente acepté al Señor por la mañana, pero por la noche ya me había ido de nuevo para la calle. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de llenar un vacío que había dentro de mí momentáneo. Pero Dios no quería entrar a mi vida por un ratito, Dios quería entrar a mi vida en todo momento. Seguí en la calle haciendo un sinnúmero de cosas. Hasta que un día estoy en el área de San Juan, Dios había empezado a trabajar. Donde quiera que yo me metía, Dios me hablaba y me decía, tengo propósitos contigo, tengo propósitos contigo. Y un día yo llego del área metropolitana a visitar a mi mamá. Y cuando llego a visitar a mi mamá, me dice, vete hasta la iglesia, por lo menos para que saludes. Yo llego y me siento en la última banca. Y cuando me siento en la última banca, el que estaba predicando no hizo más que coger el micrófono y se bajó. Y llegó directamente hasta donde mí. Y me dijo, fugitivo de Dios eres tú. Y tengo propósito grande contigo. Y yo me sorprendí, empecé a llorar. Yo andaba con la que era mi asistente y con unas personas del área metropolitana. Cuando ellos me vieron, comenzaron a llorar porque nunca me habían visto llorando. El hombre de cemento, que la gente creía que no tenía sentimientos, delante de los ojos de Dios llora cualquiera, porque yo lo hice. Comencé a llorar. Ese día acepté al Señor como mi exclusivo Salvador y las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Empecé a buscar del Señor y empecé a tratar de dejar las cosas que yo estaba haciendo, pero empecé a ver que tenía que desconectarme completamente de mi vida pasada para poder empezar a buscar de los caminos del Señor. Y en medio de ese proceso, cuando empiezo a buscar de los caminos del Señor, donde yo pensaba que ya todo se había quedado ahí, donde yo pensaba que ya mi pasado había quedado en la nada, cuando Dios venía hablándome de propósitos conmigo, que Dios quería que yo predicara su palabra, Dios me decía todos los días, yo quiero que tú prediques mi palabra, tengo propósitos grandes contigo. Y yo decía, qué bien, empecé a buscar del Señor y las empezaron a invitarme a predicar, empecé a predicar y yo decía, wow, Dios mío, tú vas bien rápido conmigo. Empecé a predicar en sitios pequeños, cuando me llamaron a predicar en una iglesia, que realmente empecé a testificar. Cuando Dios me llamó a predicar realmente, mi primera predicación, que era un domingo, el miércoles antes de ese domingo, llegaron a mi casa unos alguaciles a buscarme arrestado. Y yo decía, Dios mío, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque yo estoy convertido, y yo estoy haciendo las cosas bien. Y me vinieron a buscar unos alguaciles arrestados. Y los alguaciles me dijeron, llevamos más de 2 años buscándote. Estás arrestado, tienes una orden de arresto por X y Y cosas. Yo me sorprendí, me molesté. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho que yo iba a predicar y que tenía propósito conmigo. ¿Cómo va a ser que cuando yo más tranquilo estaba me fueran a buscar arrestado a mi casa? Pero entonces me arrestan y me llevan. Fue un proceso un poquito fuerte, como les digo, porque cuando me llevan arrestado, la policía trató de humillarme. Me dijo, llevamos tiempo buscándote, logramos ahora capturarte, ahora te vamos a botar la llave. Me estaban ofreciendo 134 años de cárcel, cuando Dios me estaba hablando de que yo iba a predicar, cuando más tranquilo en mi vida yo estaba, que cuando yo estaba en la calle, cada caso que yo me cogía se caía. Y me dijeron, para este no va a haber solución, para este te vas preso, porque tienes muchos casos anteriores y llevamos tiempo buscándote. Empezaron a hablar de lo que era el caso, llamaron a mi abogado me cobraba $10,000, ya yo no tenía el dinero que tenía antes porque estaba buscando del Señor y tuve que dejar un montón de cosas malas para empezar a reubicar mi vida. Y cuando el abogado me dijo que me iba a cobrar $10,000, yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Yo estoy haciendo lo que tú me estás diciendo, pero confiando en Dios dije, bueno, yo voy a cambiar mi oración. Tú me dijiste a mí que yo iba a predicar el domingo, yo voy a predicar el domingo. En vez de estar quejándome, voy a empezar a buscarte más. Y comencé a orar. Llegué a la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, me dijo, yo siempre había dicho a Dios que yo quería ir a predicar a la cárcel, pero no de la manera que me tocaba. Cuando me llevan arrestado, que llego a la celda, me dicen que yo voy a, cuando abro los ojos y veo la celda, me doy cuenta que estoy en la celda del líder de los Nietas. Yo soy del área oeste, yo soy de Mayagüez. Yo decía, wow, ¿qué yo voy a hacer ahora? Cuando me recuesto a dormir, yo veo que la celda tenía ropa, tenía un sinnúmero de cosas. Y yo me sorprendo, yo dije, bueno, Dios mío, yo no sé lo que es esto, pero seguí en comunión con Dios.
cuando llego a la celda, al otro día por la mañana se levanta y me dicen, ¿qué tú eres? Me dijo una de las personas. ¿Tú sabes con quién tú estás en la celda? Yo le dije, yo no sé, yo no conozco nada de esto. Me dijo, estás con el líder de los Ñetas. Y yo dije, wow, ¿y dónde tú eres? Yo dije, de Mayagüez. Me dijo, pues vas a tener problemas con él. Y yo dije, bueno, yo no sé, vamos a esperar. Cuando él llega me dice, hermano, una pregunta, ¿de dónde tú eres? Yo le dije, bueno, yo soy de Mayagüez. Me dijo, yo soy el líder fulano de tal de los Ñetas. Tienes que correr con uno de los dos bandas. O corres con los Ñetas, corres con los 25. Si corres con los Ñetas, estás bien conmigo, pero cuando salgas a la libre comunidad estás mal con tu gente. Pero si corres con el 25 vas a estar mal conmigo, vas a estar bien con tu gente, tienes que decir. Yo dije, bueno, yo te voy a decir la verdad, yo soy de Cristo. Y me dijo, ¿cómo que es eso que tú eres de Cristo? Y yo dije, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo predico la palabra. Y él se sorprendió y empezó a reírse y dijo, permiso. Le dijo a toda la gente que estaba, yo quiero que todo el mundo se vaya de aquí. Y yo me quedé sorprendido y me dijo, ¿sabes qué? Anoche yo le estaba diciendo a Dios, yo soy apartado. Y yo le estaba diciendo al Señor que si Él creía y todavía tenía propósito conmigo, que me mandara un cristiano a la cárcel. Y entendí yo que ese era el propósito de Dios, de yo llegar de esa manera. No era de la mejor manera, pero realmente era por un propósito yo he llegado yo ahí. Cuando yo llego ahí, seguimos hablando, empecé a orar por el varón y pasaron un sinnúmero de cosas. Él aceptó al Señor como su Salvador, se reconcilió de nuevo y empezó entonces a hablar, empezamos a hablar de las cosas lindas que el Señor estaba haciendo en la vida mía y de las cosas que Dios iba a hacer a través de su vida. Cuando de momento me dicen, te vas para la calle, me sorprendí, yo dije, wow, gloria al Señor, porque en medio de toda situación y toda viendo la mano de Dios en medio del proceso. A OSAC no me quería fiar, que son OSAC en la oficina de antelación al juicio, donde tú no tienes que pagar la fianza. Me estaban pidiendo $45,000 de fianza que yo no tenía, y yo no tenía el dinero para pagarlo, y no me querían dar otra opción para pagarlo, porque ya yo tenía casos anteriores. Y la señora que estaba a cargo de OSAC me dijo, una pregunta, tú tienes un tipo de cosas. Yo le dije, no, mire, yo me tengo que ir, yo predico el domingo. Ellos pensaban que yo estaba loco porque yo estaba diciendo que me iba, y me dijo, tienes que pagar $45,000. Pero Dios metió su mano y hizo que OSAC me fiara. Dios metió su mano y me dio un abogado de gratis, donde mi abogado me cobraba $10,000. Yo le preguntaba a Dios que cuál era el propósito de él en medio de toda esta situación, porque yo no entendía todavía. Yo iba a predicar el domingo y ese miércoles me habían pasado todo eso. Cuando me van a soltar a la calle, me aparece una deuda de Asume, donde Asume me está buscando porque yo debo $3,500 de pensión. Y todavía no entiendo por qué, si Dios me estaba hablando y Dios estaba haciendo y metiendo la mano, seguían apareciéndome cosas negativas. Pero eso eran cosas que yo había hecho en el mundo, que me vinieron a explotar acá, porque el enemigo quería turbarme. El enemigo quería hacerme ver que yo estaba mal, que yo estaba buscando al Señor y lo que quería era que yo desviara mi mirada y le echara la culpa al Señor. Y yo en todo momento lo que hice fue seguir orando y seguir pidiéndole a Dios, Dios, tú eres el que me llamaste y tú fuiste el que me dijiste que yo ibas a predicar. Y yo sé que el propósito tuyo se va a cumplir en mi vida y yo voy a seguir mirándote y yo no voy a desviar mi mirada. Seguimos para adelante y ese domingo prediqué, porque para la gloria del Señor, el miércoles me llevaron y ya jueves había salido a la calle, pero el caso nunca se me cayó, el caso seguía en pie. Me dijeron que me iban a echar 134 años de cárcel, sin derecho a probatoria. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser? Tú me dijiste que yo iba a predicar la palabra, que yo iba a viajar el mundo entero predicando tu palabra, y con un caso encima en la cárcel menos, y si me dan una probatoria tampoco, porque si me dan una probatoria yo no voy a poder salir de Puerto Rico. Pero seguí orando y seguí clamando. Duró 6 meses el caso. Para hacerle una historia mucho más corta, el caso duró 6 meses. En esos 6 meses fueron momentos difíciles, donde llegaron momentos a yo a pensar que yo no iba a ver el propósito de Dios cumplido en mi vida, porque el caso cada vez se complicaba más. Y cuando llega el día del juicio, el día donde me dijo el guardia, tú vas hoy para la cárcel, hoy no tienes oportunidad de irte. Habían 5 testigos en mi contra, habían 2 policías en mi contra, habían agentes federales de los bancos en contra mía, que tenían todas las pruebas de las cosas que yo había hecho, habían tarjetas de crédito, habían cuentas de banco, tenían firmas, tenían grabaciones, tenían audio, tenían de todo para yo salir culpable en el caso, porque no había ninguna manera de defenderme, porque yo era el culpable de eso, además yo tenía casos de eso. Pero Dios en todo momento me dijo, yo permito pruebas, no para que tú pelees, sino para que tú veas cómo yo peleo por ti. Y yo siempre tomé esa palabra, yo dije, bueno Señor, pues tú me dijiste eso, yo voy a confiar en ti. El día último del caso me vestí con un gabán,
me puse a orar y me puse a buscar al Señor y dije, Dios mío, tú eres el que me vas a sacar victorioso de aquí. Llego yo al tribunal, cuando yo llego al tribunal con mi gabán, parecía la persona, no la misma persona que ellos me vieron el primer día del caso. El guardia me pregunta qué era lo que qué me estaba pasando, porque él veía algo extraño en mí. Y él decía, yo estoy viendo algo en ti, Dios parece que está haciendo algo grande contigo, porque yo te veo diferente. Y en medio de todo eso, cuando el abogado me llama y me dice, mira, necesito, hoy es el día de juicio final. Hoy es donde determinan que tú te vas 134 años para la cárcel. Yo no le decía nada a mi mamá porque no quería que mi mamá se asustara, pero yo sabía que mi mamá estaba orando en mi casa. Cuando llegó el día del juicio, llegaron todos los testigos, trajeron testigos hasta de los Estados Unidos, llegaron todas las personas del banco, llegaron toda la gente que estaban en mi contra, pero yo estaba confiado en que Dios era el que me había llamado. Cuando llegó ese momento de determinar la jueza qué era lo que estaba pasando, la fiscal le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella dijo, yo no quiero seguir con el caso. Yo me sorprendí porque era la fiscal la que estaba diciendo que no quería seguir con el caso hacia adelante. Y todo el mundo se sorprendió porque dijeron, wow, espérate, este hombre se supone que vaya para la cárcel. Pero en medio de esto, la fiscal no quiere seguir con el caso. Le preguntaron al guardia, le preguntaron a los testigos y todos dijeron lo mismo. Todos dijeron que no querían seguir hacia adelante con el caso. Y ese día, el caso me archivaron los cargos, todos los cargos, todos los cargos. Algo impresionante, algo que no podía hacer ningún humano, lo hizo solamente Dios. Y ese día me di cuenta y pude entender el propósito que Dios tenía en mi vida, porque siempre, en todo momento me respaldó. ¿Por qué? Porque era propósito de Él que esto pasara en mi vida para que yo entendiera que Dios tenía el control y tenía en sus manos todas las cosas negativas que yo hice en el mundo, que se supone que yo tenía que pagar porque eran unas consecuencias de mi pecado. Pero gracias al Señor, pues Dios metió su mano y permitió que eso no saliera, y ahora puedo dar fe y puedo decir que Dios, en medio de la circunstancia, en medio de la problemática, Él tuvo su mano y me sacó libre de cualquier culpa, y ahora mismo estoy predicando la palabra como Él mismo me dijo y viendo las cosas que Dios había dicho que se iban a cumplir en mi vida, y no tengo nada que cumplir la ley, porque el caso se me cayó por completo. Esta alabanza quiero dedicársela a esas vidas que pasan por momentos difíciles y piensan que todo el mundo lo desprecia, que no hay nadie ahí en el momento difícil. Amigo y hermano, yo quiero decirte que en ese momento difícil, cuando no hay nadie, llega la mano de Dios. Nadie comprende mi situación, por eso vengo ante ti, Señor. Hay heridas en mi corazón y han echado raíces y lastiman mi interior. Son marcas, Señor, son marcas que llevo en mí. Trato de arrancarlas, de olvidarlas, pero ellas siguen ahí. Vengo ante ti, porque tú me comprendes, Dios. Y aunque me sienta derribado, me sienta solo, yo vivo en paz. Si tú vives en mí, yo tengo amor. Si tú vives en mí y nada me falta, pues tú eres mi todo. Gracias, Señor.
me comprendes. Amigo y hermano, sé que has pasado por la misma situación que describe esta canción. Te sientes solo, triste y traicionado. Por fuera estás riendo, mas por dentro estás llorando. Yo te reto que cantes conmigo esta canción. Por encima de la batalla, por encima del dolor, yo vivo en paz. Si tú vives en mí, yo tengo amor. Si tú vives en mí y nada me falta, pues tú eres mi todo. Gracias, Señor. Porque tú me comprendes. Yo te amo, porque tú me comprendes. Señor, yo te adoro, porque tú me comprendes. Yo vivo en paz, si tú vives en mí. Yo tengo amor, si tú vives en mí. Y nada me falta, pues tú eres mi todo. Gracias, Señor. Hey, porque tú me comprendes.